El cambio climático se refiere a cualquier cambio en el clima con el tiempo, debido a la variabilidad natural del sistema climático o como resultado de actividades humanas. Ambas causas están relacionadas con el efecto invernadero, que actúa atrapando el calor y recalentando el planeta. ¿Qué ocasiona los cambios climáticos? La generación de energía, la generación de electricidad y calor a través de los combustibles fósiles provoca una gran cantidad de emisiones globales. La mayoría de la electricidad se genera todavía con la combustión de carbono gas, lo que produce dióxido de carbono y óxido nitroso. Productos de fabricación. La industria y las fábricas producen emisiones, en su mayoría provenientes de la quema de combustibles fósiles destinada a generar energía para la fabricación de cemento, hierro, acero, componentes electrónicos, ropa y otros bienes. La tala de los bosques. La tala de bosques a fin de crear granjas o pastos, o por otros motivos, provoca emisiones dado que cuando se talan sus árboles se libera el carbono que estos han estado almacenando. Cada año se destruyen aproximadamente 12 millones de hectáreas de bosques. El uso del transporte. La mayoría de camiones, barcos y aeronaves funcionan con combustibles fósiles. Esto hace que el transporte sea uno de los sectores que más contribuyen a generar gases de efecto invernadero, especialmente en lo que a emisiones de dióxido de carbono se refiere. La producción de alimentos. La producción de alimentos provoca emisiones de metano, dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero de diferentes maneras, en lo que se incluye la deforestación y la roturación de tierras para la agricultura y el pastoreo, la alimentación del ganado bovino y ovino, la producción y uso de fertilizantes y el abono utilizado para los cultivos, además del uso de la energía que hace funcionar el equipo de las granjas o los barcos pesqueros, siendo normalmente con combustibles fósiles. La energía en los edificios. A nivel global, tanto los edificios residenciales como los comerciales consumen más de la mitad de la electricidad total, como siguen utilizando carbón, hidrocarburos y gas natural para los sistemas de calefacción y climatización. Emiten cantidades importantes de gases de efecto invernadero. Un consumo excesivo, su hogar, el uso que hace de la energía, el modo de desplazarse, lo que come, lo que derrocha, todo ello afecta a la emisión de gases de efecto invernadero. Formas de evitar los cambios climáticos. Reciclar la basura en su lugar. El ahorro del agua. Evitar dejar llaves abiertas. El ahorro energético. Dejar objetos encendidos. Usar el vehículo solamente cuando sea necesario o una ocasión importante. En este semestre nos visitó un reconocido filósofo zapoteco, Juan Carlos Sánchez Antonio. Nos habló acerca de la relación que existe entre el cambio climático y las lenguas indígenas. Hoy en día ya vivimos los efectos del cambio climático, por ejemplo, las elevadas temperaturas que cada año se registran, la sequía en muchas partes del mundo y el derretimiento de los glaciares. Según nos dijo, en esos próximos años las cosas seguirán así, hasta que en unas pocas décadas más habrá en el mundo mayor crisis como consecuencia de estos problemas. Pero la importancia de las lenguas indígenas radica en que son vestigios de células sanas para las nuevas generaciones, es decir, que en los pueblos originarios se encuentra un universo que conecta con la naturaleza y la respeta. Su trabajo, sus vidas, están ligadas a la tierra, al agua, etc. La vida quiere vida, y si continuamos viviendo sin respetar la tierra y los seres vivos que habitan en ella, nosotros también sufriremos los efectos de esas acciones. Podemos encontrar una nueva forma de pensar y de ver la tierra en los pueblos indígenas, y todas y todos debemos llevar a cabo acciones que beneficien al medio ambiente todos los días. Con el aumento en las emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente,
La temperatura del planeta ha aumentado, como se ejemplifica en el siguiente gráfico, en el que se nos muestra cómo ha aumentado la temperatura desde los años de 1881 hasta el 2010. Todo esto trae consecuencias, tales como la reducción en el acceso al agua potable afecta negativamente a la salud de las personas más pobres y supondrá una amenaza real para la seguridad alimentaria en muchos países de África, Asia y América Latina. También la acidificación y contaminación del agua, gracias a la concentración de dióxido de carbono en el aire. Devastadores fenómenos meteorológicos, como los huracanes, ciclones, lluvias, sequías extremas o inundaciones. La muerte, migración y extinción de diferentes especies de animales. En el caso del mar, son muchas las especies que son testigos de la destrucción de su hábitat por la presencia de plásticos y otros contaminantes en el mar. La alteración del ciclo del agua, aumento del nivel del mar y de la temperatura global a causa del deshielo, aparición de enfermedades como el dengue y la malaria y agotamiento de recursos naturales necesarios para la vida humana. Existen métodos que nos pueden ayudar a combatir el cambio climático. Por ejemplo, este es una estufa solar que mediante la energía del sol nos permite calentar nuestros alimentos, lo cual es una alternativa para las estufas de gas. Uno de los temas que vimos en este semestre es el de circuito eléctrico, que a mi parecer son uno de los más interesantes. Como introducción, podemos saber que un circuito eléctrico en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos se conectan sucesivamente. Es decir, el terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente, que es lo que se hizo y se puede observar en el video. Una vez que ya hicimos nuestros propios circuitos, ya sea en paralelo, mixto o en serie, al pensarlo muy bien me di cuenta que le podemos dar usos especiales como un método cuando se nos va la luz y no tenemos ninguna luz para hacer tarea. Pero debemos de hacer conciencia a la hora de qué pila podemos usar, ya que las pilas comunes tardan entre 100 y 500 años en degradarse. También pueden contaminar hasta 3.000 litros de agua. Estas cifras las convierten en uno de los elementos más nocivos para el medio ambiente y la biosfera marina. Una buena opción para esto sería usar una pila recargable, ya que esta puede sustituir hasta 300 pilas desechables y gracias a esto se disminuiría el impacto social al medio ambiente, el cual provoca el cambio climático. También se ahorrarían los recursos para su fabricación. Ahora hablemos de una consecuencia del cambio climático de la que seguramente nos quejamos frecuentemente, el aumento de la temperatura del planeta. En los últimos 100 años, la temperatura media global ha aumentado 0.76 grados Celsius. Como vimos en el bloque 2, termología, esto equivale a 273.76 grados Kelvin y 33.36 grados Fahrenheit. Esto también se debe a la acción humana, pues también desde hace tiempo ha aumentado la contaminación ambiental a causa de nuestras actividades poco conscientes. Y desde 1850, 11 de los 12 años más calurosos se concentran entre 1995 y 2006. Un ejemplo de dilatación que ocurre con el agua en territorios helados como Groenlandia, por ejemplo, es que al calentarse por la subida de la temperatura tiende a dilatarse, es decir, que los océanos ocupan más espacio. En esta otra gráfica, que es una función, se muestra cuánto ha aumentado la temperatura desde el año de 1980. Cada valor de X que representa el año tiene una relación con un solo número de Y que representa el aumento de la temperatura. En el intervalo de 1942 a 1945 es decreciente, ya que se observa una disminución en el aumento de la temperatura. Sin embargo, en el intervalo de 1974 a 1980 es creciente. Presidentes de México que han ejecutado acciones hacia el cambio climático. El presidente Felipe Calderón propuso a sus homólogos que participan en la quinta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, la estrategia contra el cambio climático denominada Fondo Verde. Los objetivos específicos de la estrategia Fondo Verde son fomentar acciones de mitigación, apoyar la adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la transferencia y difusión de tecnología, así como contribuir a sustentar financieramente el nuevo régimen climático global. Mi nombre es Gerardo Calderón Pacheco y quiero venir a hablar sobre mi experiencia reforestando, en el campo enfrente de la escuela y los jardines por dentro. Fue una experiencia memorable para mí, ya que no había hecho algo igual en ningún otro lado.
Me gusta que con un poco podamos ayudar al medio ambiente, ya que es el entorno donde vivimos, el que debemos de cuidar. Así como se talan árboles, debemos plantar más. Fue algo desafiante plantar en los jardines, ya que tuvimos que pensar si las durantas iban a lograr adaptar, ya que en ese entonces era una gran época de calor y más costaba limpiar el terreno, pero al final nos quedó una gran satisfacción y aún más el darles mantenimiento, ya que necesitan de mucho cuidado. En cuanto a los árboles, estaban sufriendo por una plaga, que lo que hacía era trozar el árbol a la mitad. Fue muy sorpresivo, ya que afectó a varios árboles, incluso al mío. Mi experiencia participando en la reforestación de la unidad deportiva de San Bartolo ha sido muy buena, aún más cuando llueve porque no tenemos que regar frecuentemente y los árboles están más verdes y crecen más rápido. Y creo que esta tarea que llevamos a cabo sí beneficia al medio ambiente y como estudiante creo que esta es una de las mejores tareas que podemos hacer. Y mi experiencia plantando y cuidando un jardín de durantas, creo que al principio sí estuvo laborioso porque empezamos desde cero, limpiando el terreno, pero fue en equipo y todos colaboramos, así que ahorita va bien. Y lo que más me gusta es que las durantas van creciendo. Hola, mi nombre es Luis Ángel y la experiencia que me dejó para mí establecer un jardín es que da un muy buen beneficio para nosotros mismos como para el plantel, ya que da una vista muy estética y aparte es una muy buena aportación para el medio ambiente y ayuda a crear más oxígeno para la sociedad. Así como también por otra parte está la unidad deportiva donde plantamos un árbol que da muy buena aportación para la sociedad, reducen el cambio climático y así como también pues los árboles crecen más con el pasar del tiempo y esa ha sido mi experiencia que es demasiado buena. La experiencia que he tenido al cuidar mis árboles es esta satisfacción y orgullo, ya que he visto cómo han ido creciendo a lo largo del tiempo, gracias a los cuidados que yo les he dado. Y en cuanto a llevar a cabo la creación de un nuevo jardín, fue más difícil, porque se realizó en un espacio que no tenía nada anteriormente. Sin embargo, me causa placer el ver que junto a mi equipo de trabajo hemos logrado llevar a cabo el proyecto de la creación de este jardín. Soy Carlos. La experiencia que me dejó el cuidar mis árboles fue muy grata ya que no había tenido el gusto de cuidar tales seres vivos. A pesar de que cambié mis árboles debido a una plaga, no deja de satisfacerme el hecho de que estuve al tanto de ellos, sin importar el cambio que hice ya que sus cuidados son muy específicos, pero a la vez estos no tienen ningún grado de dificultad. El jardín que hicimos mi equipo y yo, al igual que mis árboles, me ha dejado grandes experiencias, ya que por si no fuera poco 2 árboles tuvimos que estar al tanto de más de 10 durantas. Gracias a mi equipo y yo, se han mantenido y se han logrado adaptar, a excepción de algunas que tuvimos que cambiar. 1. What experience do you have in reforesting the sports unit of San Bartolo Coyotepec? 2. What experience did you have taking care of 2 trees in this semester? Carlos' responses were as follows. 1. It showed me that one person with 2 trees from each group can make a significant change. 2. It taught me that trees can grow with basic care. With water and sunlight is more than enough. But in this case I added a hole and dry leaves, of which I was unaware of their operation. Edgar said, 1. I thought it was a great activity which taught me how to plant a tree and what it costs. Also that it's something for the benefit of San Bartolo Coyotepec, and I hope other similar activities are carried out by the campus. 2. Well, it left me with experience on how to care for a tree, what is needed and all the care that it entails, as well as it taught me the importance of planting more of them to preserve the local vegetation. Gerardo said, the experience that it let me reforest is that it's important to give life to the areas where we are usually, since it helps us in the environment around the shade and oxygen that it provides us. 2. The experience that I have with taking care of the trees was
that you have to be careful and fixing for your bowl where the leaves will be, since that way we will provide you with a better place to store the water. In my opinion, one of the most important things is the stones to indicate where the tree is located and thus be able to avoid accidents such as stepping on them. Luis said, "It was the importance of planting a tree. It is a benefit for the environment and for the community. It was that I learned the care of each tree and what was the use of each thing I did, especially the bowl and how often to water it." And I answered the following: I think it's something very productive because in a few years there will be more shade in this place and it will be more pleasant. It will not only look good but also help the environment. 2. It was good because it does not require much time and taking care of a tree is something simple. What I liked was the usefulness of the dry leaves that we put